no sabemos nada de, donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a Kaboom Comics de la Semana, nuestro programa semanal en donde hablamos de los lanzamientos de cómics de las editoriales de Estados Unidos, desde las más importantes como lo son Marvel, DC e Image, hasta las más independientes como Aftershock, Antarctic Press, bueno, otro montón de editoriales que también lanzan cómics, porque no todo es superhéroes y no todo es Marvel y DC. Entonces, esta semana vamos a comenzar de una manera diferente. Salieron muchos cómics, tuve que leer muchas cosas y por eso es que hasta ahora estoy lanzando este programa, porque de verdad fue como que salieron el triple de cómics que salieron la semana pasada. Entonces voy a comenzar dándoles una lista completa de los cómics que salieron esta semana para que sepan más o menos a qué prepararse, y también van a poder encontrar igual los tiempos de cada uno de estos cómics en el primer comentario y en la descripción de este video, por si hay alguno que les interesa específicamente, para que puedan ir directamente a él. Entonces, esta semana tuvimos The Aftershock Lollipop Kids número 1 de Antarctic Press, Rax número 1 de Black Crown, House Amok número 2 y Euthanats número 3. De Black Mask tuvimos Black AF Widows and Orphans número 3, Coming to Me número 3, Breathless número 4, We Are the Danger número 3, The Boom Studios Sparrowhawk número 1, de Dark Horse Death Orc número 1 y Warverse número 2. De DC tuvimos Adventures of the Super Sons número 3, Batman The Max Arkham Dreams número 1, Wonder Woman and the Justice League Dark, The Witching Hour número 1. De DC Vertigo tuvimos Border Town número 2 y The Dreaming número 2. De DC Jinx World tuvimos United States vs. Murder Inc. número 2, de Dynamite Rainbow Bright número 1, de Heavy Metal Comics Taarna número 3, de Image tuvimos Blackbird número 1, Death Rabbit número 1, Errant Boys número 1, Hook Joint número 1, de Magic Order número 4, de Marvel Infinity Wars Sleepwalker número 1, Iron Fist Phantom Limb número 1, Typhoid Fever Spider-Man número 1, Shatterstar número 1, X-Men Black Magneto número 1, What If Flash Thompson Became Spider-Man número 1, What If X-Men número 1, de Bolt tuvimos These Savage Shores número 1 y de Zenescope Ripley's Believe It or Not número 1. Esos fueron todos los cómics que salieron esta semana. Tuvimos una gran variedad, diferentes estilos de arte, diferentes tipos de cosas, muchas historias nuevas, muchas cosas geniales. Entonces ahora sí vamos a comenzar a hablar uno por uno. Entonces comencemos con Lollipop Kids número 1 de la editorial Aftershock. Me pareció que para ser el primer número es bastante interesante, me gustó mucho el arte y me pareció que está muy bien escrito. El cómic está narrado por el personaje principal y hay muchas cajas de texto porque nos dan mucho contexto con respecto a todo lo que va a suceder de aquí en adelante, como que nos están estableciendo todo lo que tiene que ver con las relaciones familiares, la relación actual en la que se encuentra el personaje y bueno, como diferentes cosas. Entonces hay mucha narración, pero aún así está tan bien escrito que yo todo el tiempo estuve muy involucrado con lo que estaba sucediendo y estuve pendiente de ver qué era todo lo que estaba sucediendo. En la historia general tenemos que es una familia, es un chico de secundaria que es disléxico, que tiene una hermana mayor que va a cumplir 18 años y un papá que es bombero. A la mamá la mataron en un atraco, ellos viven en Nueva York y después de eso él no ha podido tener la misma relación que tenía con su hermana y lo que quiere hacer es arreglarla. Y bueno, digamos que como lo que les digo, como hay tanto contexto, digamos que no entra en materia sino hasta las últimas páginas. Entonces, si no quieren saber un poco spoilers, avancen unos 30 segundos, pero les voy a decir más o menos de qué va a ir de aquí en adelante esta historia. Entonces, en medio de buscar a su hermana que no sabe dónde está, él entra a Central Park y empieza a seguir una serie de pistas que lo llevan hasta un monstruo, hasta el lobo malvado, y después de eso descubre a otros niños que son los Lollipop Kids, que son los descendientes de los centinelas, que los centinelas son las personas que están encargadas de defender al mundo de estas criaturas mágicas que llegaron con ellas desde los tiempos de las inmigraciones. O sea, todos son monstruos y no sé, y terrores traídos por inmigrantes que fueron puestos en una prisión en lo que ahora es Central Park, y ellos están encargados de evitar que esos monstruos salgan. Y de aquí en adelante es que vamos a ver eso. Le informan a este niño que si él puede verlos a ellos y que si él pudo resolver las pistas es porque él es un heredero de estos centinelas, y supongo que de aquí en adelante es que va a haber como todas estas fantasías con respecto a él. Es un número que les recomiendo, sí se los recomiendo, les recomendaría que lo leyeran y que continuaran leyendo Lollipop Kids de aquí a que salga. Continuemos con Rax número 1 de Antarctic Press. Este es un cómic que
que no me gustó tanto. Este me parece que, bueno, la historia es que hay un apocalipsis zombie, tenemos a una Marine retirada que está huyendo de los zombies y termina encontrando un grupo de supervivientes. Mientras tanto vemos flashbacks de lo que pasó, los problemas que ella tenía con su prometido, bueno, como con cosas por el estilo. Y digamos que no me pareció, en realidad me parece que no aporta nada al género de zombies. Me parece que gráficamente no me gustó mucho. No digo que el arte sea malo, pero no resonó conmigo el estilo de arte realmente, y además me parece que el trabajo de los paneles fue bastante confuso. Hubo momentos en los que no sabía cómo ubicarme bien dentro de la página. Hay imágenes que son grandes y las dividen como si fueran diferentes paneles, pero es exactamente la misma imagen, y lo que están tratando de hacer es guiarle a uno la mirada para que uno lea en cierto orden las nubes de diálogo, pero me parece que no funcionó del todo bien porque los paneles no están lo suficientemente bien organizados. Entonces, de aquí en adelante yo no voy a continuar leyendo Rags. Continuamos ahora con House Amok número 2 de Black Crown. Este me gustó muchísimo. Este se los recomiendo también bastante. Tiene una historia que es súper extraña. Tiene una historia en donde tenemos a una familia compuesta por la mamá, el papá, el hermano mayor y dos gemelas. Esto todo lo narra una de las gemelas. Me gustó mucho el arte y me gustó mucho la diferenciación que hacen de los espacios mentales y los diferentes espacios que vemos aquí en esta historia por colores. La colorización está muy bien lograda, pero entonces tenemos esta historia de una familia que no sabemos exactamente qué es lo que está haciendo, pero están como secuestrando gente, están matando personas, están huyendo de algo, y a medida que se va desarrollando, estos dos primeros números nos van revelando una historia de una conspiración, de cosas sobrenaturales, de unas cosas increíbles en donde los personajes están muy bien escritos. De verdad, quisiera contarles todo lo que sucede en estos cómics para que sepan la magnitud de lo increíble que es esta historia y de lo increíble que a mí me pareció House Amok, pero de verdad les recomendaría mucho que lo leyeran. Continuamos con Euthanats número 3, también de Black Crown. Este también me pareció un número interesante desde el número, los eutanautas, o sea, como toda esta relación con lo que tiene que ver con la eutanasia, bueno, como con todo esto. Y es un cómic muy de ciencia ficción con elementos sobrenaturales de una manera u otra, y tenemos a Talia como nuestro personaje principal, que es una mujer que está obsesionada con la muerte, está supremamente, o sea, todo el tiempo está pensando en la muerte. Ella incluso trabaja en una casa de velaciones, es la recepcionista en una casa de velaciones, y de pronto se encuentra con la doctora Wolf, una mujer en estado terminal en un restaurante, con la que termina entablando una conversación, y esta mujer la derriba y le pega en la cabeza y se muere ella al lado. Entonces después ellas crean una conexión y resulta que esta doctora estaba creando un método para poder vivir el más allá, para poder estar consciente en el más allá, para poder saber qué hay después de la muerte. Pero resulta que para poder estar allá necesita una línea directa con alguien vivo, y ella elige a Talia para esto. Hay cosas, nos va mostrando cosas del pasado, cómo se desarrolló la doctora Wolf este método, cosas con Talia. Vamos en el tercer número y me ha gustado bastante. Este también voy a continuar leyéndolo. De Black Mask sacó 4 números, 4 títulos esta semana. Pues la semana pasada tuvimos Black AF, Widows and Orphans. Este no me gustó, está en su tercer número, pero me parece que no está tan bien escrito. Tenemos digamos que el universo en general que nos presentan es interesante, pero no termina de convencerme realmente el cómic. Tenemos que es un mundo en donde las personas negras tienen superpoderes y las naciones las utilizan de diferentes maneras. Tenemos clanes, tenemos, bueno, como un montón de cosas, tenemos tráfico de personas, y hay una gran influencia japonesa en esto. Me parece a mí que desde el estilo del arte hasta ciertas cosas que componen la historia, tenemos como una organización secreta, como de una especie de ninjas en Japón, que entrena a estas personas, a la que pertenece el personaje principal de este cómic, y tiene muchas cosas que hacen guiños a lo que funciona muy bien en el manga, pero que en el cómic no está funcionando tan bien. Me parece que tuvo un ritmo extraño y muchas referencias eran muy gratuitas. Creería yo que los creadores del cómic
tienen una gran pasión por la cultura japonesa, por la cultura del manga, por las historias japonesas y quisieron hacerle un montón de homenajes a lo largo de todo este cómic o de los 3 números que van de este cómic y la verdad no me convence lo suficiente, entonces yo no voy a seguir con la lectura de Black AF Widows and Orphans. Después viene uno de mis favoritos de esta semana que es Coming to Me número 3. Esto es lo que representa realmente lo que es diferente en los cómics de estas editoriales. Lo que dije al comienzo, no todo es solo superhéroes, no todo es Marvel y no todo es DC. Esto es lo que es perfecto. Este es el número 3 de 4 y en ese sentido les recomendaría mucho que no lo leyeran, sino que esperaran a que saliera el número 4 para poder leerlo completo porque yo quiero leer más. Yo ya quiero que esté el número 4. Entonces, para decirles más o menos qué es Coming to Me, tenemos que, en general, es un mundo en el que tenemos a un científico que está creando un método para poder conectar mente directamente a otra mente, o sea, para poder implantar la mentalidad y la personalidad de una persona dentro de la mente de otra, pero con fines médicos. Lo que quiere hacer él es poder hacer que los médicos entren directamente en el cuerpo de la persona, del paciente, para saber qué es lo que está pasando y hacer un diagnóstico de manera mucho más rápida. Pero está teniendo problemas con la investigación, está teniendo problemas económicos con los financiadores, hasta que de pronto llega una mujer que le dice que ella quiere ser parte de los sujetos de prueba, que le va a pagar $50,000, pero que lo que ella quiere hacer es utilizarlo de manera recreativa, que este tipo no está viendo la magnitud que puede tener esta tecnología dentro de las cosas, dentro de lo que tiene que ver con la recreación, o sea, como estar dentro de la mente de otra persona, saber realmente lo que es vivir como otra persona. Este tipo por el dinero termina aceptando, pero le dice que él tiene que ser el huésped, él tiene que ser el anfitrión. Ella va a estar dentro de su cuerpo y van a convivir los dos dentro de esta prueba. En medio de esto, ella se muere. Ella se muere, pero su mente queda dentro del cuerpo de él y ahí es que va avanzando. Eso es lo que pasa más o menos en el primer número. Estamos en el 3 de 4, pero de ahí en adelante se vuelve en muchos sentidos una historia muy de terror, una historia muy personal, una historia de 2 personajes conviviendo dentro de un mismo cuerpo y sí, se los recomiendo totalmente. Por otro lado tenemos Breathless número 4. Este es el final, o sea, esta ya es una serie concluida. Este número 4 era el último número de esta miniserie, en donde me parece a mí que comenzó bastante bien, pero este final no me terminó de convencer muchísimo. Creo que se apresuraron mucho, como desde el cómic 3, lo que fueron el número 3 y el número 4, las cosas suceden supremamente rápido y las motivaciones muchas veces se pierden y el cómic termina de una manera abrupta, pero es un universo muy interesante, es un universo en donde hay unas criaturas extrañas que están apareciendo y las autoridades están como de una manera u otra ocultándoselo al público, pero tenemos que empresas farmacéuticas están trabajando, están investigándolas como para ver qué pueden sacar de esto. Nuestro personaje principal es una de esas doctoras que trabajan una de esas haciendo como las autopsias y las disecciones de estas criaturas. Ella tiene asma y de pronto al inhalar los humos que salen de una de estas criaturas, ella se cura de su asma. Después de eso se entera otra compañía farmacéutica gigante que es la que produce la que produce la medicación para el asma que ella compra y que muchas personas compran, y al ver la amenaza de una cura para la enfermedad, lo que empiezan es a perseguirla a ella. Es como una crítica grande a todo lo que tiene que ver con la industria farmacéutica. Es un universo interesante, me parece que tiene unos personajes que son bien interesantes, hay personajes que son muy molestos, pero que están muy bien logrados y que son molestos precisamente porque están bien logrados. Me parece que inició bastante bien, pero este número 4 concluye la historia de una manera bastante abrupta. Igual podrían darle una oportunidad, son solamente 4 números, entonces ya los dejo realmente como a su discreción si quieren leerlo o no.
Por otro lado tuvimos We Are the Danger número 3. Este no me gustó tanto. Me parece que aquí es donde vemos realmente lo que diferencia estas editoriales más pequeñas con editoriales más grandes, y sobre todo los artistas que trabajan en cada una de ellas. Tenemos que yo creo que este es un equipo bastante joven que está trabajando ahí, pero al mismo tiempo eso afecta mucho porque el arte es un arte que yo podría decir que es un arte inmaduro de una manera u otra. Tenemos que funciona bien, pero tenemos cosas extrañas en cuanto a las poses de los personajes, en cuanto a las posiciones de los personajes. Parecen unos dibujantes y unos... Sí, el dibujante sobre todo parece un dibujante como muy joven que está empezando a hacer cosas, está empezando a descubrir un estilo de una manera u otra, mientras que en los otros títulos de los que les he hablado han sido ya artistas mucho más maduros en donde no suceden este tipo de cosas. Por otro lado tenemos en la historia, que es una historia que está un poco llena de clichés. Tenemos la historia de una banda, una chica que la sacan de una banda y decide comenzar otra hasta que encuentra a una chica nueva que es una muy buena vocalista y tiene buenas canciones, y empiezan a crear esta banda y entran a una batalla de las bandas. Y bueno, como no sé, me recordó mucho a un manga que es Fuuka, que si quieren leer algo de algo musical, me parece que Fuuka es un mucho mejor producto realmente que We Are the Danger, pero los personajes se mueven totalmente en el cliché. Hay personajes que simplemente aparecen de la nada y esperan que uno no se pregunte de dónde aparecieron estos personajes o qué es lo que va a pasar, sino que simplemente los integran al equipo y de ahí en adelante ya están integrados al equipo y no importa de dónde aparecieron y no importa nada. La villana es una villana súper caricaturesca, es una villana súper clichésuda. Entonces realmente We Are the Danger, a pesar de las intenciones y a pesar de todo esto, no me gustó mucho, entonces no voy a continuar. De Boom Studios tuvimos Sparrowhawk número 1. Este me pareció bien interesante. El arte me gustó mucho y el concepto como tal en el que se mueve es bien interesante. Esto es fantasía, pero está ambientado en la época victoriana. Entonces tenemos a el personaje principal es una chica que vive en la casa de su familia, pero ella es una hija ilegítima del dueño de la casa. Entonces sus hermanas son en realidad sus hermanastras, su mamá es su madrastra y ella casi nadie la acepta excepto por su hermana menor. En todo esto la hermana mayor muere en un accidente y la mamá la quiere obligar a ella a casarse porque están en problemas económicos. Entonces después de esto ella no quiere casarse, ella quiere vivir su propia vida y es absorbida por una criatura detrás del espejo y ella queda atrapada en una especie de dimensión alterna, mientras esta otra criatura está en nuestro mundo con el cuerpo de ella. Entonces es bien interesante, es otro número 1 que me parece que es un gran comienzo para una serie de aquí a futuro. Y ella va a tener que hacer diferentes cosas dentro de este mundo nuevo, dentro de esta otra dimensión, para poder ganarse sus alas y para poder salir y recuperar su cuerpo y recuperar su vida. Entonces deberían estar pendientes, les recomiendo que lo lean de aquí en adelante. De Dark Horse tuvimos Death Orb número 1. Este es otro que me gustó muchísimo. O sea, en esta semana tuvimos unos número 1 muy, muy, muy interesantes, unas aperturas de serie geniales, y Death Orb es de los mejores realmente. Es un universo super Mad Max en donde tenemos como es un futuro así también súper derroído, como todas estas cosas. O sea, realmente Mad Max creo que es una gran influencia de este cómic. Tenemos a un hombre que está buscando a su esposa que está embarazada, pero tiene que enfrentarse como a un culto gigantesco, y es un mundo en donde todo está lleno de polvo, en donde todo está lleno como de decadencia, y de verdad me gustó mucho como el trabajo en los paneles. O sea, a diferencia de otro que les hablaba de Rax número 1, el trabajo en los paneles aquí es súper pulido y el trabajo en los paneles aquí es genial. Hay uno específico en donde saben ellos cómo guiarle a uno el ojo. Entonces esas divisiones que ocurren dentro de las mismas imágenes, a diferencia de Rax, aquí están muy bien logradas, y lo que hacen es mostrarle a uno cosas específicas de estos personajes, cosas en donde quieren que uno sepa que esto es importante y esto va a jugar un papel importante dentro de esta secuencia de acción. Las secuencias de acción son interesantes. Hay elementos como sobrenaturales extraños. Este Death Orb número 1, de verdad se los recomiendo mucho.
Por otro lado, también de Dark Horse tuvimos Warverse número 2. Este me pareció muy interesante, sobre todo por quien escribe por quien es la creadora de este cómic, y es Margaret Atwood. Margaret Atwood, la misma escritora de Handmaid's Tale, la misma escritora de Alias Grace, o sea, esta gran escritora escribe que es Warverse 2, y además de ese interés inicial, me parece que el cómic está bastante bien logrado en lo que tiene que ver con la parte de arte. Hay una división de dos tipos de arte diferentes que ya van a entender más o menos por qué es, y la historia me parece que es genial, y es una historia que está basada en cosas más o menos reales. O sea, el contexto bajo el que sucede es el mundo real de Canadá en Toronto en 1944-45, durante toda esta época de la Segunda Guerra Mundial, y habla mucho de lo que fue la industria de los cómics durante esa época, y eso es lo que me gusta mucho. Entonces seguimos a un joven que entra a ser parte de una editorial de cómics en donde él crea a este personaje que es Orsonet, que es una mujer que se transforma en un oso que ayuda a las tropas canadienses a derrotar a los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y este cómic dentro de Canadá se hace súper popular, pero lo que les digo, la historia no es real, pero el contexto en el que se da sí es muy real, y habla mucho de qué estaba sucediendo en ese momento en Canadá, de la restricción de alimentos, de la restricción de materiales. Entonces, en esa época en Canadá lo que sucedía era que los cómics, por ejemplo, tenían que ser a blanco y negro porque la situación económica no daba para más. Y además se abrió ese mercado de los cómics en Canadá porque se estaban haciendo unas restricciones de mercado a otros países, y los cómics y las publicaciones de revistas y todo esto de Estados Unidos no estaban llegando a Canadá. Y ahí es donde está la cosa, y es que esto va a ir desarrollándose de tal manera que o sea, esto sí pasó cuando se abrieron estas fronteras de nuevo, llegaron los cómics a full color de Estados Unidos a Canadá, y la industria del cómic en Canadá prácticamente desapareció, y a eso es un poco a lo que va este cómic. La división de los artes que les cuento es porque está el arte principal a full color de la historia, en donde seguimos a este escritor y bueno, como todas estas cosas, pero también tenemos el arte de lo que sería Orsonet. Tenemos este arte solamente en tintas negras, que realmente me gusta mucho. Y de verdad, Warverse número 2 y bueno, Warverse número 1 también se los recomiendo bastante. DC tuvo varias publicaciones, tenemos que se dividen en las principales de DC, en DC Vértigo, que es la línea un poco más madura, y en DC Jinxworld, que ya les voy a explicar un poco qué es DC Jinxworld. Pero por el lado de DC principalmente tuvimos Adventures of the Super Sons número 3, en donde continuamos esta historia de estos dos amigos que terminan siendo Damian Wayne y John Kent, bueno, no me acuerdo cómo se llama el hijo de Superman, pero tenemos que es parte de las aventuras de ellos dos. Ya habíamos tenido una serie de cómics en donde habíamos visto cosas de ellos, pero esta es como una especie de continuación y una especie de renovación, en donde comenzamos como un arco pequeño que está bien interesante, que creo que concluye en el número 5 o 6 más o menos, pero entonces tenemos que Damian y John salen del colegio de sus vacaciones de verano y están como en toda esta cosa, y de pronto llegan versiones niño de villanos. Tenemos a Rex Luthor, tenemos a Kid Deadshot, tenemos a Princess Ice, tenemos a Joker Jr. Y como que inicialmente uno ve a esos niños y es como, ¿es en serio? Nos están introduciendo a un mundo en donde los villanos tienen hijos y son estos hijos y están luchando contra los hijos de Superman y de Batman. Esto como que no tiene mucho sentido, pero después se revela que realmente estos son pertenecientes a una raza de extraterrestres que se crían viendo las hazañas de los héroes de la Tierra. Pero el líder de estos, que es Rex Luthor, es un chico que está totalmente desquiciado y lo que toma como ejemplo es a los villanos, y quiere hacerse con un hipercubo que sabe que está en la fortaleza de la soledad, y por eso quiere tener acceso al hijo de Superman y por lo tanto al hijo de Batman, porque son un equipo. Y bueno, como que la historia se agranda un poco más, tenemos cosas en el espacio, tenemos un montón de cosas. Es una historia bien divertida, o sea, no es algo realmente muy serio, pero las relaciones que existen entre estos dos personajes, entre Damian Wayne, este Robin y pues este hijo de Superman, me parece que funcionan bastante bien. Es gracioso, entonces pues no les digo que le den prioridad al cómic, pero pues si les interesa pueden leerlo.
Tuvimos por otro lado un mix extraño que es Batman y The Max. Si no saben qué es The Max, es otro personaje de cómics que tuvo una serie también animada, que si no estoy mal, como en los 90s de MTV, una serie animada también bien interesante. Es un, o sea, esta mezcla es interesante porque uno, o sea, no pertenecen al mismo universo. De hecho, es como una unión también con otra editorial que es la casa creadora de The Max. Y en Arkham Dreams nos encontramos con que The Max aparece en Gotham, en Gotham y Batman termina llevándolo a Arkham, pero entonces, como para contarles un poco más, The Max es un personaje que se mueve dentro del mundo real y un mundo de sueños, una dimensión de sueños que realmente nunca se sabe si realmente existe o no, o si este simplemente es un tipo que se escapa de la realidad de esa manera porque su situación económica y bueno, como su situación en la vida realmente no es la mejor. Pero entonces tenemos aquí que hacen esto real y este espacio de sueños, esta dimensión alterna está en peligro, y cuando Batman lleva a The Max a Arkham, hay un doctor que los pone a ellos dos dentro del mismo espacio de sueños, entonces tienen que ver cómo salvar esto porque hay un plan más grande. Este es el primer número, me parece que el arte es bien interesante. Este cómic está hecho por una sola persona, está escrito y el arte es de Sam Keith, entonces me parece que es como dentro de todo esto un cómic de autor en cierta manera, como que el estilo de arte es bastante consistente con el estilo de arte de una persona y como con el estilo de arte de una persona que está tratando de traernos esta historia diferente, como tratando de lograr, no sé, es una estética muy propia, no es como ningún otro Batman que hayamos visto, y pues The Max se mantiene mucho porque es un personaje bastante particular y me parece que es interesante, pero tampoco es que me haya convencido lo suficiente como para yo querer leer un número 2 o para querer leer más allá de eso. Entonces, sabiendo que es una serie limitada, probablemente esperaré a que termine su publicación completa, lo compilen en una sola novela gráfica y tal vez le daré una oportunidad a Batman de Max Arkham Dreams. Por otro lado tuvimos Wonder Woman Justice League The Witching Hour número 1. Este es como un mini evento que va a durar unos 4 números, en donde tenemos esta unión de la Mujer Maravilla con la Liga de la Justicia Oscura que existe en este momento, pero aquí les advierto, y es que el cómic da como un gran, hace un gran trabajo en el contexto, en decirnos qué fue lo que sucedió antes y por qué la Mujer Maravilla está trabajando con ellos de una manera u otra, y bueno, como qué va a suceder de aquí en adelante. Y es que la diosa de la magia griega, Hécate, no sé cómo se pronunciará y no sé cómo se llamará en español, pero bueno, ella es una diosa que está queriendo despertar dentro de Diana. Está, o sea, como que nos revelan cosas del pasado y bueno, como cosas por el estilo, y hay como una crisis dentro de lo que tiene que ver con el mundo mágico. Entonces pues la Liga de la Justicia Oscura es una división de la Liga de la Justicia, o es una Liga de la Justicia propia que trabaja con ese tipo de cosas. Entonces tenemos que generalmente está Constantine, está Satana, tenemos personajes como estos que de Man-Thing, si es de Man-Thing, bueno, que están como más del lado sobrenatural del universo de DC. Y aquí los vemos unidos con la Mujer Maravilla, pero aún así yo les recomendaría que leyeran los 3 números anteriores de Justice League Dark, en donde realmente es donde explican cómo termina la Mujer Maravilla trabajando con ellos y qué es lo que pasa antes de este cómic y qué es lo que abre y que, o sea, sí, cuál es el detonante de lo que va a suceder en estos 4 números que vamos a tener de Justice League Dark, The Witching Hour con Wonder Woman. De DC Vértigo, que es la línea más madura de DC y que también se separa de estas historias un poco a veces de los superhéroes, tuvimos 2 cosas bien interesantes: Border Town número 2 y The Dreaming número 2. Border Town número 2 es interesante. La historia se da en un pueblo en la frontera entre Estados Unidos y México, en donde es una frontera en muchos más sentidos de lo normal. Entonces tenemos a un personaje que es un chico que llega a vivir, o sea, es el chico nuevo que llega a vivir a este pueblo porque su mamá decide irse a vivir con su novio a distancia, y él, pues el tipo vive en este pueblo en la frontera. Entonces es él como conociendo a las personas nuevas en este pueblo, sabiendo todo esto, pero al mismo tiempo nos presentan que también es como la ubicación de la frontera entre el mundo de los muertos y el mundo de los mortales, y tenemos como una gran influencia de lo que tiene que ver con la mitología mexicana y de la mitología
yo diría que latinoamericana en muchos sentidos. Entonces hay como apariciones como de la Llorona, el Duende, el Chupacabras, como bueno, como diferentes cosas así, y tenemos que uno de estos, un Chupacabras, logra escabullirse entre la barrera entre los dos mundos para poder venir al mundo de los mortales. Entonces eso es más o menos lo que sucede en Border Town número 2. Me parece que es bien interesante, me parece que este sí le voy a dar una oportunidad de aquí en adelante. Y el arte también me gustó mucho. The Dreaming número 2 hace parte de algo que es The Sandman Universe. Entonces tenemos que The Sandman es esa línea como súper importante y súper influenciadora que creó Neil Gaiman hace ya un montón de tiempo, y tenemos que de este año lanzaron The Sandman Universe, en donde tenemos The Sandman Universe número 2, The Dreaming, y por otro lado tenemos, bueno, vamos a tener otras cuantas historias que se van a abrir de este Sandman Universe. Entonces el contexto en general es que Sandman ya no está no se sabe qué pasa con él, pero no está trabajando dentro de The Dreaming, no está siendo el rey de The Dreaming, que es como los terrenos y el reino de Sandman. Entonces hay un montón de problemas, la barrera entre las dimensiones se está rompiendo, tenemos diferentes cosas, y The Dreaming habla específicamente sobre eso, sobre The Dreaming. Tenemos a Lucien, que es el librero, tenemos a Matthew, que es el cuervo, tenemos a este tipo se me olvidan los nombres, yo realmente hasta ahora me estoy familiarizando mucho con Sandman, pero tenemos a este tipo que es la calabaza. Bueno, como que tenemos a todos los personajes que hemos visto en este reino de Dreaming lidiando como con esos problemas. Tenemos como personajes nuevos, entonces me parece que es un número bien interesante. Esta semana sale House of Whispers, que es como la segunda serie de Sandman Universe. Sale el número 2, entonces voy a estar hablando de ese en el próximo Kaboom, y es algo que si les gusta Sandman, creo que deberían darle una oportunidad y deberían ver qué es lo que está sucediendo ahorita aquí con Sandman Universe en general. Por otro lado tenemos DC Jinxworld, o sea, sigue siendo parte de DC, pero tenemos que es como una subdivisión que es muy nueva, que realmente es como totalmente nueva, que sucede cuando Brian Michael Bendis, que es uno de los escritores más reconocidos en el mundo de los cómics y que por mucho tiempo estuvo trabajando en Marvel, hasta que muchos lo consideran una traición y se pasa ahora a DC. Él escribió unos volúmenes súper geniales de Spider-Man y de otros personajes. Realmente Bendis es un gran escritor, pero entonces él tenía como un proyecto propio cuando estaba saliendo de la universidad, y bueno, como diferentes cosas, que era Jinxworld, que era como su proyecto para editorial, en donde tenía un montón de historias propias y un montón de cosas. Y tenemos que ahora él entrando a DC le propone a él seguir con las historias de Jinxworld de una manera u otra, republicar todas las cosas que él ya había publicado bajo esa marca y crear nuevas historias. Y de ahí es de donde sale United States vs. Murder Inc., que va en su número 2. Entonces tenemos que es un mundo en donde hay mafias, en donde hay cinco familias grandes de la mafia que controlan varias zonas de Estados Unidos, podríamos decirlo, y nuestro personaje principal es una chica que no sabe que pertenece a una de estas familias, a pesar de que, o sea, todo lo que es el primer cómic, prácticamente el primer número, es un gran flashback para saber cómo llega a ser ella la que es una asesina. Realmente es la primera asesina de su familia, y es algo que se pasa de generación en generación. Entonces su abuelo fue asesino, su padre y su tío eran asesinos, hasta que de pronto matan a su padre y le dan la oportunidad a ella de empezar su entrenamiento como asesina. Es un cómic que me parece bien interesante, pero me parece que hay algo que es muy extraño, y es ese paso entre el primero y el segundo número. Entre el primero y el segundo número, o sea, el primer número termina en un cliffhanger con el que comienza directamente el segundo número, y después de eso llegamos al presente de nuestro personaje, pero hay algo que no nos están contando, hay un evento súper determinante que no nos están contando, que le daría contexto a todo lo que está sucediendo con ella y un personaje que sale de la nada, porque nos lo están presentando hasta ahora y no sabemos qué es lo que está pasando, no nos han contado nada, y uno esperaría que se lo fueran a contar después, pero después uno regresa y le están dando un resumen de lo que pasó
al comienzo, en un texto. No le van a mostrar a uno, no le están mostrando a uno lo que pasó, sino que le dan a uno un contexto y esperan que con ese resumen uno ya entienda qué es lo que está pasando. Y es como él descubre que es el hijo de un infiltrado del FBI y ella descubre que no sé qué y como que yo no sé, como que realmente me pareció súper confuso porque el cambio, o sea, si uno no se da cuenta de eso, no entiende qué es lo que está pasando. Y le parece como muy extraño porque hacen referencia a algo que pasó en Las Vegas. Y es como uy, sí, lo que pasó en Las Vegas estuvo súper mal. ¿Y qué crees de lo que nos pasó en Las Vegas? Y son como 3, 4 páginas en donde solamente están hablando de Las Vegas y no le muestran a uno qué es lo que está pasando en Las Vegas. Y no hay ninguna señal de que le vayan a mostrar a uno qué pasó en Las Vegas más allá de ese resumen que hay al inicio. Entonces, no sé, realmente me pareció un poco extraño la lección narrativa que hicieron en ese sentido, pero creo que le daré una oportunidad de aquí en adelante. No va a ser mi prioridad, creo que hay otros números y hay otros títulos que salieron esta semana que volverán a salir al mismo tiempo que United States vs. Murder Inc. dentro de un mes, que serán totalmente mi prioridad porque me parece que están mucho mejor escritos y me gustaron mucho más en general. Tenemos ahora de Dynamite Rainbow Bright número 1. Este creo que es un cómic al que muy pocos de ustedes le darán una oportunidad y la verdad entiendo por qué. Este es un cómic que es bastante diferente. Es un cómic que está hecho, diría yo, mucho más para niños. Entonces son un par de niñas que juegan a estar en un mundo de fantasías en donde una de ellas es una hechicera, la otra es una guerrera, como que tienen estas cosas. Es interesante, pero es bastante infantil en su tono, podríamos decirlo, y como en el diseño de los personajes y en la utilización del color y todo eso, pero aunque comienza un poco así y es como esto está muy para niños, me parece que tiene otros elementos que son interesantes, que nos van dando como ciertas cosas con respecto al contexto de una de estas niñas. Hacia el final de este primer número termina apareciendo una criatura que transporta a esta niña a un mundo real de fantasía, pero pues lo que les digo es algo que está más escrito para niños. De pronto sería un punto inicial interesante para que un niño entre dentro de lo que es el universo de los cómics. Entonces no sé si tienen algún niño pequeño o si quieren que sus hijos, su sobrino, bueno, lo que sea, entre dentro del mundo de los cómics, Rainbow Bright podría ser una manera interesante de que entre a este mundo que es tan genial. Claro, yo todos estos los leo en inglés. Continuamos con Taarna número 3 de Heavy Metal Comics. Este es un cómic que me pareció bien interesante. Es como una especie de futurista, de futuro medieval, podríamos decirlo de una manera u otra, en donde es un cómic que tiene un muy buen arte. Y digamos que tal y como se llama su editorial, Heavy Metal Comics está muy por el estilo de esas películas de heavy metal, y no estoy hablando del género musical como tal, sino que eran unas películas y bueno, como cierto contenido que estuvo como muy de moda durante los 80s más o menos, en donde teníamos estas historias como de fantasía extrema, pero entonces con mujeres súper voluptuosas y bueno, como con cosas así muy por el estilo, dragones, truenos, bueno, como cosas así. Esto va muy por esa línea en todo lo que tiene que ver con su estilo de arte, y es un cómic en donde el personaje principal, que es Taarna, es un personaje que no habla. Que entonces hay muchas secuencias de acción, que las secuencias de acción están bastante bien, a pesar de que hay algunas poses que son extrañas, o sea, como que la dinámica de las poses no funciona tan bien algunas veces. Igual, aún así, la acción es lo suficientemente buena y no hay mucho diálogo, o sea, y cuando seguimos a Taarna específicamente hay cero diálogo. Entonces me parece que es algo bien interesante porque es un cómic que es realmente mucho más visual, o sea, la narrativa es mucho más visual que una narrativa de escritura con la que nos encontramos en muchos de los cómics. Entonces tenemos que es un universo en donde de pronto llegó una especie de entidad extraterrestre que cumple los sueños, y después de eso todo se salió de control. Tenemos como una secta que es la que controla todo, como súper fundamentalista, como súper religiosa, que está peleando contra contra otra facción, que son las personas que después lograron, o sea, que nunca entraron dentro del control de esta entidad extraterrestre,
sino que quieren destruirla. Entonces es un cómic que es bien interesante, lo que les digo, la acción me parece que es lo que más se destaca de Taarna y es lo suficientemente interesante como para darme ganas de continuar leyéndolo. Por otro lado, Image Comics se ha convertido como realmente en una editorial muy grande, casi al nivel, me parece a mí, que Marvel y DC en muchos sentidos, y me parece a mí que mucho mejor que Marvel y DC en muchos otros, en lo que tiene que ver con las historias y en muchas cosas. De ahí hemos tenido Saga, de ahí hemos tenido incluso The Walking Dead, y me parece a mí que The Walking Dead es como gran parte de lo que hace que Image se haya convertido como en una publicadora tan importante. Tuvimos que lanzaron, de lo que yo leí, lanzaron 5 cómics que 4 son números 1 y tenemos The Magic Order número 4 que lo voy a dejar para último en esta sección. Pero entonces tuvimos Blackbird número 1 de Sam Humphries y Jen Bartel, donde tenemos una historia de una niña, un terremoto, la niña se da cuenta de que hay magia en el mundo y pasa 10 años después de su vida buscando esa magia, pero todo está todo está mal. Entonces después de 10 años ella no tiene casa, no ha estudiado, no tiene trabajo, o sea, sí tiene un trabajo, pero es un trabajo ahí como de medio pelo, vive recostada en la casa de su hermana, obsesionada con este mundo de la magia, hasta que de pronto el mundo de la magia vuelve a ella. Tiene unas visuales que me parece que son bien interesantes y son geniales en ciertas partes, a pesar de que hay momentos en los que las expresiones faciales de los personajes no funcionan del todo. Y eso es Blackbird número 1. Digamos que muchas veces no les puedo contar más sobre estos cómics porque entraría como en spoilers bastante grandes. Entonces Blackbird número 1 les diría que le den una oportunidad. Por otro lado tuvimos Dead Rabbit número 1. Este me gustó, o sea, si les digo que le den una oportunidad a Blackbird número 1, Dead Rabbit creo que deberían estar leyéndolo. Tenemos que es una situación bien interesante en donde nos hablan que Dead Rabbit fue un criminal supremamente reconocido durante una época en los 90s, en donde él robaba a todo el mundo, no le importaba si eran políticos, no le importaba si eran mafiosos, no le importaba si eran buenos, no le importaba si eran malos, sino desde que la persona tuviera plata. Si la persona tenía plata, Dead Rabbit le iba a robar. Y Dead Rabbit era un tipo que tenía una máscara negra con unas X en la cara, con unas X en los ojos y como con unas orejitas de conejo, y por eso era Dead Rabbit, pero desapareció hace 20 años. Y nuestro personaje principal es Dead Rabbit precisamente. 20 años después, encontrándose en problemas económicos con una esposa enferma, él está trabajando como en un Walmart, por decirlo de alguna manera, sí, como en una de esas tiendas de allá de Estados Unidos, hasta que él mismo se fuerza a volver a ser Dead Rabbit. Y me parece que de aquí en adelante va a ser bien interesante, y me gustó mucho, mucho. Es un cómic que es muy divertido, de verdad. Les recomiendo mucho Dead Rabbit número 1. También tuvimos Errand Boys número 1, que es un cómic que me parece bien interesante. El mundo en general, no sé, para darles referencia, podría ser algo como el Quinto Elemento, como un mundo así súper futurista, con estas ciudades súper, no sé, como con muchas cosas, extraterrestres conviviendo con humanos, razas, bueno, como todas estas cosas, en donde tenemos a los Errand Boys. Entonces tenemos a Jace Lopaz, que es uno de estos mandaderos, podríamos decirlo, y el trabajo de ellos es hacer mandados precisamente, pero entonces son como una especie de mercenarios que recuperan mercancías o procuran bienes, o bueno, como cosas así, lo que sea que les pidan. Y Jace es uno de esos, pero es un tipo en sus 30s que no sabe si debería estar haciendo este trabajo, que nunca ha hecho nada con su vida, que esto es realmente lo único que tiene. Y tenemos a su medio hermano, que llega a ser una parte importante de su vida porque su padre muere. Su padre y la esposa de su padre mueren en un accidente, y ahora Jace es el tutor legal de su medio hermano, que es un chico como medio extraterrestre de 15 años, y de ahí se va todo, como que él termina metiéndolo dentro del trabajo de él, y ahí termina este primer número, en donde me parece que es interesante, como que vamos a ver lo que va a ser la primera
la primera misión de él. Son dos personajes totalmente diferentes, una relación en donde Jace ahora va a tener como que ser padre, hermano, bueno, como que va a tener que cumplir unas cosas, y en ese sentido es como muy típico de esto, un personaje supremamente irresponsable, un personaje que no lleva un estilo de vida lo suficientemente bueno, que tiene que cuidar de alguien nuevo. Entonces, no sé, me pareció que es interesante. No va a ser mi prioridad la próxima vez que salga, o sea, cuando salga Errant Boys no voy a estar corriendo para leerlo, pero lo leeré. Por otro lado tuvimos Hook Joint número 1, que es un cómic bien interesante por algunas cosas. Entonces tenemos que este es creado por T. Franklin, y uno va leyendo el cómic y es un cómic en donde es una especie de bar, o sea, es como esto sucede en Nueva Orleans, si no estoy mal, como bueno, no es época actual, es una época más antigua en donde tenemos este bar que es liderado, y que la dueña es una mujer que se llama Mahalia, pero entonces tenemos que este bar tiene unas reglas muy estrictas y las personas que no cumplen esas reglas son expulsados. Pero entonces en medio de todo esto vemos que el equipo de Mahalia está compuesto prácticamente todo por mujeres, y es una cosa que habla mucho como sobre el abuso, sobre hombres que se sobrepasan con mujeres, bueno, como todas estas cosas, abusos familiares, abuso psicológico, abuso físico, bueno, como diferentes aspectos del abuso concentrado específicamente en lo que tiene que ver con el aspecto hacia la mujer. Pero es un cómic en donde tenemos que estas mujeres y Mahalia misma tienen esta misión, es de vengarse de los hombres. Entonces ella como que es una sacerdotisa vudú, en donde todas sus chicas tienen como una especie de mutaciones. Entonces una le arranca de un mordisco la mandíbula al tipo, y de pronto vemos como escenarios en donde hay muchos hombres que están siendo descuartizados, como todas estas cosas, y uno va viendo y es como wow, ok, esta persona debe de una manera u otra, esta mujer debe de una manera u otra odiar mucho a los hombres, o tiene que tener muchos resentimientos, hasta que llega el final. Al final hay una nota, y digamos que me parece que hay algo muy importante aquí, y es que es un cómic que invita a denunciar, o que invita a hablar, que invita a comunicar las cosas que pasan. Entonces al comienzo, antes de comenzar el cómic, hay una serie de líneas y de páginas web a donde las personas pueden entrar a denunciar casos de maltrato, a denunciar casos de abusos, bueno, como diferentes cosas, y es como habla. O sea, como todo eso. Y al final hay un texto de ella en donde revelan que realmente ella fue una mujer, que ella es una mujer que ha sido abusada de diferentes maneras, que fue abusada sexualmente, que fue abusada por novios después, psicológicamente, físicamente, bueno, como que hay un montón de cosas, y que este cómic sale de sesiones de terapia, que son cosas y entonces ahí uno realmente entiende qué es lo que está pasando, uno realmente entiende por qué tanta violencia, por qué tanto odio que parece haber dentro de este cómic. Y es que es una experiencia de catarsis, es una experiencia en donde ella con su terapeuta está sacando todos estos rencores, todos estos resentimientos, todas estas cosas fuertes que han pasado en su vida, y los está poniendo en estas páginas. Y en ese sentido me parece que es un cómic de todos los que hemos leído, y probablemente de los que leeremos en mucho tiempo, me parece a mí que es el cómic más personal de todos, en donde este contexto específico de esta autora permea realmente todo lo que sucede en este cómic. Y en ese sentido me parece genial que se esté publicando de una manera u otra, y que sea como la herramienta que le funciona a ella para poder continuar con su vida y para poder sobrepasar todos esos problemas que ha tenido. Entonces les recomiendo que le den una mirada a Hook Joint número 1. Y para cerrar el match esta semana tuvimos The Magic Order número 4 de Mark Millar y Olivier Coipel. Yo no había leído de Magic Order, sabía que había salido, pero no estaba preparado para la maravilla que me iba a encontrar. Esto es Harry Potter para adultos, esto es genial. The Magic Order, este es el 4 de 5. ¡Wow! ¡Qué gran
cómic. Mark Millar ha creado una cosa realmente impresionante y esto me emociona muchísimo más porque esto es co-creación con Netflix. Si no saben, Netflix compró a inicios de este año, si no estoy mal, Millar World, que es todos los cómics de Mark Millar. Mark Millar es el creador detrás de Kingsman, es el creador detrás de Kick-Ass, es el creador detrás de cosas muy geniales y muy interesantes, en donde todas sus propiedades y todas sus cosas, los derechos se los vendió a Netflix y Netflix está en este momento desarrollando todo, desarrollando series, desarrollando películas. Esta es la primera publicación realmente que se hace en coproducción también con Netflix, en donde todo esto va entra a ser parte de Millar World. Entonces lo que me emociona mucho es que este cómic tan increíble probablemente en unos años o en algún tiempo lo vayamos a ver como una película o lo vayamos a ver como una serie en Netflix, y eso me parece genial realmente. Entonces, en términos generales tenemos que es un mundo en donde hay una orden mágica que se encarga de defender al mundo de las amenazas mágicas sin que los humanos normales, sin que los muggles nos demos cuenta. Nosotros no sabemos que nada de eso está pasando, pero ellos en secreto están viviendo sus vidas y están luchando contra estos males que amenazan el mundo realmente, pero ellos son los únicos que pueden destruirlos. Entonces tenemos que el cómic se concentra en lo que es la familia Moonstone, que son como los líderes de la orden mágica. Tenemos al padre, que es el líder, tenemos al hijo, a uno de los hijos que es el que está siguiendo sus pasos, pero tenemos al otro hijo que es Gabriel, que es el hijo mayor, que es el más talentoso de todos, pero decidió salirse del mundo mágico para vivir una vida normal. Y tenemos a la hermana, que es una hija ilegítima del padre de los Moonstone, y siempre está tratando de llamar su atención. Tiene un acto de escapismo, bueno, como diferentes cosas. Todos viven vidas normales y de pronto empiezan a haber unos asesinatos dentro de las personas que componen la orden, y de ahí va saliendo todo. Crean, no les voy a contar más porque de verdad esto de Magic Order deberían estar leyéndolo, es absolutamente increíble. Lo único por lo que no deberían leer de Magic Order hasta este momento es porque ya el próximo mes termina. Entonces yo les recomendaría que esperaran a que saliera de Magic Order número 5, donde va a concluir esto de una manera épica. Y lo lean completo, lean esta mini historia completa, increíble, en donde los personajes están muy bien logrados. El arte es muy bueno. Y los personajes, que realmente está muy bien escrito, a pesar de que son solamente 4 números y a pesar de que no sabemos muchas cosas de los personajes, uno se involucra con ellos realmente. Y cuando hacen revelaciones con respecto a los personajes, de verdad lo impactan a uno. Entonces, de Magic Order número 4, súper recomendado. Tenemos Marvel, que Marvel también estuvo lanzando una serie de números 1 y estuvo lanzando como una serie de cómics bien interesantes. Entonces comenzamos con Infinity Wars Sleepwalker número 1. Esto está conectado con el actual evento que está sucediendo en Infinity Wars, que esta semana sale Infinity Wars número 4. Entonces, pues ténganlo en cuenta, deberían leer Infinity Wars 1, 2 y 3 por lo menos, para saber qué es lo que está pasando aquí en Sleepwalker. Pero Sleepwalker es un personaje que ya hemos visto otras veces. Es una criatura como que vive en un espacio de sueños realmente, en otra dimensión, y está conectada a nuestro mundo por medio del cuerpo de un humano. Pero entonces, después de todo lo que ha sucedido con Infinity Wars, después de todo lo de Gamora, doblar el universo por la mitad, todas estas cosas, esta criatura y pues su misma raza están exentas de lo que sucedió por la dimensión en la que viven, pero este tipo quiere ayudar, este tipo quiere saber qué es lo que está pasando con todas las personas del mundo normal, con el humano con el que, bueno, dentro del que él cohabita, con el que cambia espacios mientras él está en nuestro mundo, bueno, como estas cosas. Entonces Sleepwalker número 1 es bien interesante y empezamos a ver como también otras cosas que no hemos visto en los otros cómics, como del resultado de esta doblada del universo por la mitad. Entonces tenemos a un personaje que es bien interesante, que es Scott Banner, que es una mezcla entre Ant-Man y Hulk, y se llama Little Monster, pero entonces es muy gracioso. O sea, les voy a contar como para que sepan con qué nos vamos a encontrar, y es como que
como que no, o sea, Hulk cuando se convierte en Hulk, entre más furioso, más fuerza, porque es más grande y bueno, como todas estas cosas, aquí es al contrario. Entre más furioso esté, más pequeño es, pero más fuerte es. Entonces es como una cosa bien divertida. Y lo que está pasando aquí con Sleepwalker y como nos explican como un montón de cosas como con respecto a la naturaleza de los sueños o bueno, como cosas, me parece que es bien interesante y es una buena conexión con lo que está sucediendo ahorita con Infinity Wars, como una historia alterna de alguien que está involucrado directamente, pero que no está que su vida no se ve directamente involucrada, como por ejemplo Tony Stark y Thor, como vimos con Iron Hammer, o como Soldier Supreme, o como, bueno, como todas las cosas que hemos visto que han surgido a partir de Infinity Wars. Por otro lado tuvimos Iron Fist Phantom Limb, que Iron Fist, al igual que Jessica Jones la semana pasada, es una publicación exclusivamente digital. Me parece bien interesante que todos estos miembros como de Defenders, o por lo menos estos dos, tengan estas publicaciones exclusivamente digitales, pero es un cómic que me parece bien interesante. Tenemos que es un cómic en el que Danny está cuestionándose sus habilidades realmente y como su papel como de Iron Fist, porque en un incidente, en una rueda de la fortuna, él está salvando a una gente y mientras está salvándolos hay una explosión y él deja caer un niño y este niño muere. Entonces él se está preguntando como realmente si él está haciendo bien las cosas, como mis manos son muy fuertes, pero aún así, a pesar de todo el entrenamiento y todas las cosas que he hecho, no pude salvar a este niño. Y mientras Danny se está cuestionando todas estas cosas, hay una criatura, una criatura sobrenatural que está teniendo contacto con los mediums que viven en Nueva York, con los que leen las manos y está tomando control de ellos y bueno, como diferentes cosas. Y lo que quiere hacer él es hacerse con el cuerpo de Danny por el chi que él tiene y por las habilidades que tiene como Iron Fist. Es un cómic que me parece que es bien interesante, al igual que los de Jessica Jones. Está dividido cada cómic en dos partes y si sigue la misma estructura de Jessica Jones, yo creería que vamos a continuar con Phantom Limb hasta Iron Fist número 3, en donde vamos a terminar en la primera parte y en la segunda vamos a comenzar el nuevo arco que nos presenten aquí con Iron Fist. Les recomiendo que lo lean. Por otro lado tenemos varios de estos cómics que son como diferentes de Marvel, que es Typhoid Fever Spider-Man número 1, en donde tenemos una historia que está centrada en Typhoid Mary. Typhoid Mary es un personaje que apareció ahorita y que muchos lo conocerán sobre todo por su aparición en la segunda temporada de Iron Fist, pero es un personaje originalmente de Daredevil, en donde es una chica que tiene problemas de disociación de personalidad, que tiene 3 personalidades diferentes y cada una de las 3 personalidades tiene habilidades diferentes. Entonces tenemos a Mary, que es la normal podríamos decirlo, que es una chica inocente, como buena. Tenemos tenemos aquí a Typhoid Mary, o sea, tenemos a Mary, a Typhoid y hay otra, pero bueno, una es como una psicópata realmente y tiene poderes mentales y bueno, una es como mala y tiene poderes mentales y la otra es una psicópata que tiene poderes de fuego. Pero entonces tenemos que aquí nos encontramos con Typhoid Mary, con Mary dentro de unas instalaciones psiquiátricas en donde hay un psiquiatra que está haciendo una serie de experimentos para poder curarla y lo que está haciendo es como creando un método con un medicamento para aislar las células de las personalidades de Mary. Entonces lo que dice él es que cada una de las neuronas es una célula y que cada una de las personalidades tiene un grupo específico de células dentro del cuerpo de ella y que este medicamento lo que va a hacer es aislar a las células de las otras 2 personalidades para dejar solamente a Mary. Claramente todo se sale de control y además tenemos que hay la presencia de un personaje, de un mutante de los X-Men que ya hemos conocido, que ya hemos visto en otras instancias. Y bueno, las cosas salen de control. Mary empieza a tomar el control de todo esto. Es un cómic que lo único que no me gustó es que es un poco confuso. O sea, creo que va mucho a lo que tiene que ver con el estado mental en el que se encuentra Mary, con el estado en el que se encuentra como la cabeza de ella y todas estas confusiones, la diferencia de los mundos, o sea, como muchas cosas así. Pero eso hace que el cómic sea un poco confuso. En todas estas llega Spider-Man y por eso es Typhoid Fever número 1 Spider-Man. Pero vemos
que de aquí en adelante Typhoid Fever va a empezar a mezclar también otros personajes, va a empezar a involucrar a personajes como los X-Men y bueno, como diferentes cosas. Es una historia que me parece bien interesante. No sé realmente si tengan que leer esto. Yo creo que esto va a ser una serie limitada en donde después van a compilar esto en una sola publicación. Entonces tal vez sea mejor esperar a que Typhoid Fever salga como una publicación sola para poder leerlo completo. Porque sí, a pesar de que es interesante, me parece que no hay la necesidad de leerlo mes a mes realmente. Tenemos Shatterstar número 1, que Shatterstar es otro personaje que apareció brevemente en las versiones más populares ahorita que conocemos de los X-Men, pero apareció en Deadpool. Fue uno de los personajes que entra a ser parte del equipo de la X-Force de Deadpool en Deadpool 2 ahorita. Pero Shatterstar es un personaje bien interesante, es un gladiador que viene 100 años del futuro de otra dimensión en donde está Mojo World, que es un mundo de gladiadores nomás, y él vuelve al pasado para que los X-Men y bueno, para que otras personas lo ayuden a evitar que ese sea el futuro de nosotros y bueno, como vainas por el estilo. Pero entonces tenemos que, después de todo eso, después de un montón de eventos, Shatterstar ahora está en la Tierra como Ben Gavedra, es el dueño de una especie de pensión para viajeros dimensionales y temporales. Entonces tenemos a un perro que es un ex dictador de esta dimensión alterna de Marvel en donde todos son animales. Entonces un perro parlante y bueno, como diferentes cosas así. Tenemos tenemos a diferentes personajes que están en esta pensión y como que se nos va más o menos este primer cómic en ver como la nueva vida de él, la vida pacífica. Él va a ver obras de teatro, bueno, como cosas así, hasta que el mundo de Mojo World y esa dimensión y esa temporalidad de Mojo World vuelve a él, secuestran a sus inquilinos y él tiene que volver a ser Shatterstar para irse a salvarlos. Y ahí es donde vamos. Me pareció que es un inicio interesante, nos dio muy bien el contexto en el que se está moviendo el personaje actualmente y lo que está sucediendo. Por otro lado tuvimos X-Men Black, que es como el primero de 4 o 5 números que van a salir, creo, de X-Men Black, que es como una especie de serie aislada en donde vamos a ver, cada uno va a tratar de un personaje de X-Men específico y todos son villanos. Entonces tuvimos Magneto, esta semana va a salir X-Men Black Mojo número 1 y al mismo tiempo tenemos una historia de Apocalipsis que va a venir dividida en 4 partes, que es la segunda parte del cómic. Entonces aquí me parece que es bien interesante, digamos, y digamos que X-Men siempre ha tenido como estos aspectos en donde es una crítica a la realidad y a ciertas cosas que han sucedido. Como siempre lo digo, X-Men es una historia realmente sobre el racismo, sobre la diferencia, sobre la discriminación que existe con respecto a otros grupos étnicos, a otros grupos de personas, a otras nacionalidades incluso, y creo que aquí está entrando mucho dentro de eso también. Entonces está concentrado en Magneto, pero entonces Magneto está en una especie de restaurante bar en un pueblo en medio de la nada y está hablando con una chica, y mientras tanto estamos viendo en la televisión cómo están pasando, y digamos que creo que es un cómic muy actual. Están hablando de que hay campos de concentración en donde están poniendo a los niños mutantes mientras están buscando una cura o mientras están tratando de contenerlos para que sus poderes no se salgan de control, pero en donde supuestamente los están tratando bien, los tienen en buenas condiciones, y digamos que está sucediendo mucho, o sea, eso es muy real actualmente y es lamentable esa situación en Estados Unidos, en donde tenemos todas estas políticas que está implementando Donald Trump con respecto hacia los inmigrantes, las familias inmigrantes, y donde tuvimos que hace unos meses hubo una gran controversia, pero eso que no sigue tan presente en los medios, pero que sigue sucediendo, y es una situación, por eso digo, muy actual, en donde estaban separando a las familias, en donde los padres y los niños estaban siendo separados cuando eran descubiertos entrando a Estados Unidos de manera ilegal. Entonces teníamos campos de concentración realmente, porque es que no hay ningún otro nombre para eso, en donde estaban todos estos niños, hijos de inmigrantes, que realmente no se sabía cuál iba a ser su situación, no se sabía cuál iba a ser su futuro, no se sabía, o sea, si tenían familia dentro de Estados Unidos, esta familia podía optar para ser tutores de ellos, pero si no, los devolvían a México con la familia que estuviera en México, pero no se
se sabía si se iban a reunir alguna vez con sus padres, bueno, como un montón de cosas que fueron muy criticadas por muchas personas allá en Estados Unidos y que fue como una controversia grandísima alrededor del mundo, y creo que está entrando esto específicamente con esas temáticas de racismo, discriminación, campos de concentración moderno, los niños inmigrantes, familias siendo separadas, como todas estas cosas, y vemos a un Magneto que es bien interesante porque es un Magneto que de una manera u otra está conviviendo más con los humanos. Este se los recomiendo por eso, y aunque creo que en cierta parte X-Men Black es una especie de excusa, podríamos decirlo, para presentarnos Apocalypse The Generation, que es esta serie de 4 partes que estamos viendo también en estos cómics de Apocalypse, que toman buena parte del cómic para presentarnos esta historia de Apocalipsis. Entonces creo realmente que es casi una excusa. No sé por qué podrían... creo que las historias que vamos a ver en X-Men Black van a ser historias súper cortas, súper puntuales, que no dan ni siquiera para un número completo ellas solas, sino que además le meten a Apocalypse como una especie de extra. No sé, realmente me pareció muy extraño eso, pero pues la cosa de Apocalypse también está como interesante. Es Apocalypse haciendo sus experimentos que ya sabemos que siempre hace para lograr la evolución forzada, y bueno, todas estas cosas, hasta que se ve él transportado a un mundo en donde sus poderes ya no están funcionando. Entonces eso es lo que está sucediendo en Apocalipsis de Generación también, que es como esta otra cosa que sí vamos a ver una continuidad en estos 4 números de X-Men Black, pero solamente en esta historia. Y para completar lo que sacó Marvel esta semana que pasó, tenemos 2 números bien interesantes de historias alternas, de What If y si. Entonces tenemos y si Flash Thompson se convirtiera en Spider-Man, en donde tenemos esta historia. Los dos son súper recomendados. Tenemos este de Flash Thompson convirtiéndose en Spider-Man, en donde es él quien recibe la picadura de la araña. Nos presentan este mundo alterno en donde Flash siendo Flash y siendo siempre el que estaba dentro de, como en el centro de la atención de todo el mundo y todo eso, a diferencia de Peter, cuando obtiene los poderes, se cree el héroe de una vez y cree que él realmente va a poder hacer la diferencia desde el primer momento. Tiene súper confianza en sí mismo. Tenemos unos cambios bastante interesantes con respecto a la mitología de los personajes qué sucedería en esta situación hipotética. Y me parece que Marvel es genial en este tipo de cosas, en estos hipotéticos en donde se hacen este tipo de preguntas. Tenemos también What If X-Men, también vamos a tener como y si el Profesor X fuera Ghost Rider, y bueno, como vamos a tener diferentes cosas así. Pero aquí en este Flash Thompson me parece que la historia es súper interesante, como nos muestran a Peter, como nos muestran por ejemplo a personajes como JJ Jameson, como diferentes cosas, y como este evento de que Flash sea el que hubiera sido mordido por la araña cambia todo realmente. Y tenemos que Flash es totalmente diferente, es un héroe que es mucho más violento, es un héroe realmente se los recomiendo mucho. Es otra cosa de las que no les puedo hablar mucho porque entraría como en unos spoilers, que hacen esta historia realmente interesante. Nos muestran como otra faceta de Flash Thompson, pero de un Flash Thompson más clásico. Me parece a mí que esta pregunta está hecha como si esta fuera realmente el origen de Spider-Man en el momento en el que surgió. Es como las versiones clásicas de los personajes. Y por otro lado tenemos Easy X-Men, que este me gusta mucho. Entonces nos ponen como qué sucedería si X-Men sucediera en un universo en donde realmente lo que predomina es la tecnología. Entonces nos dicen que crearon una cosa que es, imagínense como una especie, imagínense si la pregunta fuera ¿qué sucedería si X-Men sucediera en el universo de Ready Player One? Entonces tenemos un mundo virtual en donde la mayoría del mundo vive realmente ahí para huir de la degradación que existe en el mundo real. Pero entonces hay un montón de cosas de seguridad, de protocolos de seguridad para proteger a las personas que están dentro de este espacio virtual. Y se descubre a la versión de este universo de los mutantes que tienen el gen
EXE, el gen EXE, que lo que les permite es pasar por encima de estos protocolos de seguridad y hacer cosas que ninguna otra persona puede hacer en eso. Entonces, crear armas, o sea, es como una mezcla con Matrix también, crear armas, modificar los píxeles alrededor, bueno, como este montón de cosas que son bien interesantes y tenemos que la persona con el gen EXE más reconocida es Eric. Es Magneto que aquí no es Magneto, sino que es el dueño de una corporación tecnológica súper importante que él se revela a sí mismo como una persona con el gen EXE y al parecer es la única esperanza que queda para ellos porque están creando un protocolo para destruir a los EXE y no se sabe en este momento dónde está Magneto. Entonces Charles Xavier recluta a Cable y recluta a Domino, las versiones de Cable y de Domino de este universo para que busquen a Eric y lo salven. Y ahí es que va, es realmente interesante estos dos números, estas dos historias de universos alternos, y si Flash Thompson fuera Spider-Man y si los X-Men vivieran en este universo de Ready Player One, muy recomendados. Por otro lado tenemos de editorial Bolt These Savage Shores, que es un cómic bien interesante en donde nos encontramos con un vampiro que comete un error y mata a una persona y su clan lo exilia y lo mandan pues para salvarlo también, lo mandan a India para que ayude con el proceso de la creación de una ruta de comercio nuevo. O sea, es como una familia bastante importante en Londres que lo exilia para que la gente tampoco sepa que ellos son vampiros y para que no se levanten ciertas sospechas. Pero entonces seguimos en este primer número a este vampiro que llega a India como viendo todas estas cosas, como sintiéndose superior, pero al mismo tiempo sintiéndose muy interesado como por esta nueva tierra, como por las energías de esta nueva tierra, que hay algo primitivo en estas selvas, hay algo que creo que va a aceptar mucho mejor mi naturaleza, pero al mismo tiempo vemos lo que yo creo que va a ser como la continuación de este cómic y son los personajes en India como entidades sobrenaturales, antiguas, poderosas, como sacerdotisas, ritos, como un montón de cosas que realmente al final del cómic uno quiere saber más, y la manera en la que concluye este primer número de These Savage Shores es muy interesante y en cierto sentido no, es inesperado, podría decirse. Entonces también se los recomiendo. No les puedo contar mucho más porque entraría dentro de spoilers de lo que es el final de este primer número de These Savage Shores. Y para finalizar tenemos The Zenescope Ripley's Believe It or Not número 1, que es un cómic que me parece bien interesante. Es una antología de rarezas, es una antología de historias extrañas, así como lo dice su nombre, es como créalo o no, esto realmente sucedió. Entonces vemos diferentes historias dentro de este cómic. La historia que originó, pues que inspiró La Bella y la Bestia, un jockey que ganó una carrera mientras estaba muerto, un tipo que trabajaba en una mina que sobrevivió después de que una varilla le pasara por la cabeza, una cosa con los volcanes de Yellowstone, un gato que predice la muerte. O sea, son como unas pequeñas historias que vemos la representación en los cómics y al final tenemos una página en donde nos cuentan realmente qué fue lo que pasó. Como créanlo o no, La Bella y la Bestia está inspirado en la historia de un noble en Francia que tenía una enfermedad que créalo o no, un jockey ganó una carrera mientras estaba muerto en el año de tal, créanlo o no, un hombre sobrevivió a una varilla en la cabeza. O sea, es algo bien interesante. Me pareció una antología bien divertida, como con estas cosas y estas rarezas y estos aspectos y estos elementos. Entonces creo que podrían darle una oportunidad a Ripley's Believe It or Not. Esos fueron los cómics. Son muchos, fueron bastantes, pero entonces ahora les voy a dar los que son mis recomendados de la semana. Creo que les iba contando más o menos, pero así como para reafirmar un poco. Lollipop Kids número 1, creería que es uno de los recomendados. House Amok de verdad es de los más recomendados. Coming to Me
deberían totalmente estarlo leyendo. Death Orb número 1, Warverse también, Dead Rabbit, y si Spider-Man, y si Flash Thompson fuera Spider-Man, y si los X-Men también me gustó mucho. Pero creo que mi gran recomendado de la semana es The Magic Order. The Magic Order, de verdad, denle una oportunidad. Gran escritura, gran historia, grandes personajes. De verdad no puedo esperar para poder ver esto en una pantalla y para poder tener The Magic Order completo en físico. Definitivamente, cuando salga completo después del número 5, lo voy a comprar como sea en físico para poder tenerlo aquí. Que aquí aquí ven, esta es mi pequeñísima colección de cómics, aunque por acá tengo Persepolis y tengo otras novelas gráficas que estoy leyendo en este momento, y aquí en este lado también tengo varias cosas. Tengo acá Spider-Man, esto es una compilación de las tiras cómicas de Spider-Man que salían en periódicos, y bueno, tengo varias cosas, pero mi colección de cómics la quiero ampliar totalmente. Entonces eso fue Kaboom Comics de la semana. Estuvo largo, espero que todavía estén por aquí. Les recuerdo que si alguno de estos cómics les interesa lo suficiente como para leerlo, pueden enviarme en un video o en un mensaje o en un comentario de este video sus opiniones para que aparezcan en próximas ediciones de Kaboom. Entonces les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones, que les han leído alguno de estos cómics, siguen alguna de estas series, no mencioné alguno de los que ustedes están leyendo y cuáles les gustaría, cuáles me recomendarían ustedes. Por favor, dejen todo eso abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar, suscríbanse al canal si son nuevos, y si ya están suscritos, denle click a la campanita que ven al lado del botón de suscripción para recibir notificaciones cada vez que esté subiendo videos nuevos, haciendo directos sorpresa, directos programados y en general para saber de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada De. También pueden seguirme en el resto de redes sociales, en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram, en @no sabemos nada de, y en Vero me encuentran como No Sabemos Nada De. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.